Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 9 de la materia de profetas menores. Vamos a estar viendo este día a dos profetas. Estaremos viendo Nahum y Habacuc. Ambos profetas, ¿verdad? En sus libros tienen nada más 3 capítulos. Estaremos viendo lo más importante de cada uno de ellos porque sí, aunque son pequeños, tienen cosas de verdad muy profundas e importantes que podemos estudiar. Dice que de Nahum no se sabe nada. Su nombre significa consolación. Dice que era originario de Elcos. Dice que, según Jerónimo, era una pequeña aldea de Galilea, decir, de por Capernaum, ¿verdad? Por eso se llamaba el pueblo de Nahum. Se supone que el profeta nació en Galilea y se mudó a Judea, donde predicó la palabra del Señor. Dice que el mensaje de Nahum trata exclusivamente de Nínive y de su destrucción. Jonás profetizó unos 150 años antes. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que el pueblo de Nínive se arrepintió en aquel momento, obviamente este pueblo volvió otra vez a pecar y lo que ya estaba predicho, ¿verdad? Lo que se dijo a través de Jonás, que Nínive iba a ser destruida, se dio, ¿verdad? 150 años adelante, pero se dio. Dice que fue durante varios siglos el terror de Asia Occidental. Nínive era una ciudad inmensa a orillas del río Tigres, recibió la advertencia de Dios en los días de Jonás y se arrepintió temporalmente. El mensaje de Nahum dice que no fue advertencia para los de Nínive, sino que fue un juicio contra ellos. Los medos y los babilonios se encargaron de destruir completamente a Nínive, como Nahum había profetizado. El lugar y fecha lo tenemos más o menos entre los años 660 al año 612 a.C. En su primer capítulo, Nahum nos dice que en el versículo 2 que Dios es celoso. El concepto es de un sentimiento de justicia ofendida y un fuerte deseo que se haga lo correcto. La fuente de celo de Dios es su gran amor a su pueblo y Él vengará el daño que se haya hecho. Cuando hablamos que es un Dios celoso, significa justamente no el celo que nosotros conocemos, eso que es malo, ¿verdad? Sino que en este caso dice que es un sentimiento de justicia ofendida y un fuerte deseo de que se haga lo correcto. O sea, para Dios, Él siempre va a querer que nosotros seamos exclusivamente para Él. Él nos pide ser santos, Él nos pide ser apartados para Él. Entonces eso es parte del celo de Dios. Dice que el profeta repite el concepto venganza 3 veces. No quiere decir que Dios se desahogó de su ira dejándose llevar por una pasión, sino que es un reflejo de las exigencias de su misma justicia y santidad, que no podía tolerar el pecado sin castigarlo merecidamente. Como ya hemos visto los profetas anteriormente, todos los profetas que hemos estado viendo siempre hacían ver que el pueblo de Israel estaba en pecado y que lo único que él quería era que ese pueblo se volviera hacia Dios, y de eso se trataba. Ahorita estamos hablando de Nínive. Nínive, que había sido una ciudad que tuvo una oportunidad espectacular, de verdad, porque oraron, ayunaron y se convirtieron de sus malos caminos, pero 150 años después, pues ellos lastimosamente volvieron a hacer lo mismo. Dice acá, para el creyente, según el versículo 6, el enojo de Dios da un paso a una disciplina santa y santificadora. O sea, a Dios no le gusta, obviamente, el pecado y mucho menos que sus hijos estén viviendo en pecado. El Señor es bueno siempre e infinitamente santo. Es refugio y fortaleza para el atribulado en la hora de crisis. Dice, pero el trato de Dios es una fuente diferente para los que se oponen a Él y a su verdad. Vea que si nosotros no estamos de acuerdo, ¿verdad?, con las cosas que Dios ha establecido, es decir, estamos en contra de Él. Cuando nosotros leemos aquí en el libro de Nahum, ¿verdad? Porque Nahum, bueno, como dice, no se sabe mucho de él, pero sí es importante que nosotros podamos ir leyendo donde dice, bueno, ya leímos el 6, donde dice, ¿quién permanecerá delante de su ira?
¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y como él se hienden las peñas. Es decir, o sea, nos muestra un Dios de verdad que, si bien es cierto, nos ama, pero también se enoja y se molesta. Había pasado 150 años desde que Dios no destruyó esta ciudad. Y la ciudad había vuelto lo mismo y era parte de los enemigos también de Israel. Entonces, en el versículo 7 habla, Nahum dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Este versículo de verdad es súper bonito, deberíamos de tenerlo presente todos los días de nuestra vida, porque dice: Jehová es bueno y es fortaleza en el día de la angustia. Además de eso, que conoce a los que en él confían. O sea, Dios sabe y conoce en lo que nosotros creemos y confiamos en él. En los versículos del 8 al 14, el profeta anuncia la derrota de los asirios, describe la caída de la ciudad de dos maneras. Uno, una gran inundación que barre con todo, y dos, un fuego que la consumirá como hojarasca seca. Esas son las dos opciones que hay, ¿verdad? O más bien que ejemplifican la caída de esa ciudad. En el 11:12, el que salió de Nínive imaginándose males en contra de Jehová es Sennacherib, que era un rey asirio. Dice que había llegado con un ejército grande y formidable. Sin embargo, no podía prevalecer contra el pueblo de Dios. Judá no volverá a ser afligido por los asirios. El 13 nos muestra el yugo impuesto por la ley de Asiria será quitado y quebrantado por completo. El 14, aquí se indica el lugar de la muerte de Sennacherib, que era el rey asirio, y en el templo de sus dioses. Acá tenemos una referencia que es Segundo de Reyes 19, del 32 al 37, que podamos tomar en cuenta siempre, ¿verdad? Que haya aquí una referencia, poder leerla, poner una pausa al video y luego continuar. Dice que estos versículos en el 15 dice así: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tu fiesta, cumple tu voto, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Ese es el anuncio prácticamente de la liberación. El malvado ya no habrá de causar más dificultades al pueblo de Dios. Nínive, ¿verdad? Ya no iba a poder hacer daño a ningún pueblo prácticamente, ¿verdad? Porque iba a ser totalmente destruida. Si nos vamos al capítulo 2, dice que en el versículo 1 se anuncia irónicamente a Siria para prepararse contra el ejército medo-babilónico que avanza bajo el mando de Ciaxares, rey de Media, y Nabopolassar, padre de Nabucodonosor de Babilonia. Eso lo vemos en el capítulo 2, en el versículo 1. Dice: subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñete los lomos, refuerza mucho poder. Eso es en el capítulo 2 de Nahum. Las designaciones Jacob e Israel indican ambos los reinos, ¿verdad? Ambos reinos. La gloria significa que la tierra de Canaán es distinta de otros países. La restauración se iba a llevar a cabo con la destrucción de los sirios. Luego vemos de los versículos 3 al 6, habla del ataque contra los asirios. En los versículos 8 dice: Nínive había sido un gran lago de aguas que la defendían, pero ahora en aguas que se escapan por todas partes. Los defensores de Nínive ya no ofrecen resistencia, sino que huyen de la ciudad por todas partes. Fue Nínive, dice acá en la Biblia, de tiempo antiguo como estanque de agua, pero ellos huyen. Dicen: deteneos, deteneos, pero ninguno mira. O sea, todos los que estaban con Nínive, al ver que iba a ser destruida, obviamente huyeron, ¿verdad? No querían ser parte de esto. Luego vemos en el versículo 11, 12 y 13 de este capítulo 2, vemos lo siguiente. Dice: el león arrebata en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus cavernas, y de robo sus guaridas.
He aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y a espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. ¿Qué sucede acá? Dice que el león era el que representaba a Siria, ya que los asirios invadieron ferozmente a los pueblos circunvecinos. O sea, como ven, Asiria siempre fue un lugar, ¿verdad? Totalmente enemigo, ¿verdad? Incluso no solamente para Israel, sino que para otros. Dice el versículo 13, nos dice que el Señor está con Nínive, quemará y reducirá a humo sus carros. Las esculturas asirias revelan la gran confianza que tenían en sus carros de combate, es decir, la que se distinguía para quemar las ciudades de otras naciones. En el capítulo 3 de Nahum, vemos que dice que esta es una recapitulación de las causas del juicio contra Nínive. O sea, Dios siempre dejaba muy claro, ¿verdad?, las razones por las que eso iba a dar. O sea, a Dios no era alguien antojadizo que de repente decía, hoy voy a destruir esta ciudad porque hizo esto. No, sino que habían causas, habían razones de peso. Y aquí se hace una recapitulación. En el versículo 1 se pronuncia un ay sobre la ciudad sanguinaria por estar llena, oiga, de homicidios y derramamiento de sangre. Estaba llena de mentiras y de rapiña, es decir, robos y saqueos, y sin apartarse del pillaje. Es decir, iban a otras ciudades, ¿verdad?, a asaltar. Y por eso comienzan aún con esto. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y de rapiña, sin apartarte del pillaje, ¿verdad? Le está diciendo, vean, ustedes de verdad tienen tantas cosas y no se alejan de ese pecado. Luego vemos en los versículos del 4 al 7, dice que Nahum explica la causa de esta tragedia. Los graves y numerosos crímenes, la lujuria, hechicería, ocultismo, prostitución sagrada, se comparan a Nínive con una ramera bien favorecida. Dios declara que está en contra de ello y que le recompensará con el castigo que merece su pueblo. Veamos que eso dice acá en los versículos 4, 5, 6 y 7. Sí dice en el 4, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Dice el 5, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, destruiré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. O sea que de verdad era una ciudad llena de mucho pecado. Luego vemos de los versículos 8 al 10, dice que Dios pone el ejemplo de Tebas. Si el pecado fue castigado en Tebas, con toda seguridad lo hará en la poderosa Nínive. Menciona en el 8, en la palabra de Dios dice, ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. Lo estaba comparando, ¿verdad?, con esa otra ciudad que, a pesar de que era una ciudad que tenía muchas cosas buenas, ¿verdad?, estructuralmente, ¿verdad?, físicamente, pues igual fue destruida, más bien dicho. Luego, los versículos 11, ¿verdad? Aquí dice 11, tú también serás embriagada, se refiere a beber la copa de la ira de Jehová, y serás encerrada, le dice acá. Nínive desapareció por completo de la historia, y de verdad que esto para mí fue bastante impactante darme cuenta, porque quizás no le había puesto como mucha atención. Dice que desapareció por completo esa ciudad, y no fue hasta en el año 1842, se pueden imaginar, que fue descubierta en sus ruinas. O sea, totalmente pasó desapercibida durante mucho tiempo. Obviamente, como la Biblia le registra la ciudad, ¿verdad?, hay muchos que les gusta estudiar la Biblia y buscar las ciudades, ¿verdad?, o lugares que acá se mencionan. Y como dice acá, fueron 1842 años más tiempo, ¿verdad?, porque acuérdense el antes de Cristo, para
que se pudieran dar cuenta que sí, esa era una ciudad que existió. Luego, si nos vamos a los versículos 12 y 13 de Nahum, del capítulo 3, dice: he aquí, todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que así las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos, fuego consumirá tus cerrojos. Y me detengo en estos versículos porque de verdad fue muy impactante para mí. ¿Cómo podía decir: es aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti? Y yo decía, ¿y eso qué tiene? O sea, porque puede ser. Pero se refiere más que todo a que las mujeres en aquel tiempo no tenían entendimiento ni le daban valor a la guerra. O sea, normalmente, y si usted lee la Biblia, eran los hombres quienes siempre iban a la guerra. Dice que las mujeres eran incapaces de defender una ciudad. Con tan pequeña resistencia, los enemigos entrarán sin ningún obstáculo y prenderán fuego a la ciudad. Por eso les está diciendo ahí aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos, fuego consumirá tus cerrojos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo las mujeres no eran las indicadas para ir a la guerra. Eso lo vemos en el versículo 12 y 13 de Nahum capítulo 3. Luego los versículos 18 y 19 dice: los pastores, es decir, los reyes y gobernantes, dormirán el sueño de la muerte, y las ovejas se dispersarán por los montes sin que haya quien las pueda volver a unir. Eso lo vemos en los versículos 18 y 19. Ahí concluimos con Nahum y ahora vamos con Habacuc. Habacuc significa abrazar. Dice que Lutero explicaba el nombre del profeta como sigue. Dice que Habacuc representa a uno que abraza a otro y que lo toma en sus brazos. Eso es lo que significaba Habacuc. Habacuc abraza a su pueblo, lo consuela y sostiene como el que abraza a un niño que llora y lo reconforta con la seguridad de que, si Dios quiere, las cosas mejorarán. Súper bonito, de verdad, esta aplicación, porque definitivamente que Habacuc era eso, era un profeta que de verdad también amaba al pueblo y que, como dice acá, si Dios quería, las cosas iban a mejorar pronto. Dice que ha habido una diferencia de opinión en lo que se refiere a la época del ministerio profético de Habacuc. El mejor punto es el que se sitúa durante el reinado de Joacim, entre el año 626 a.C. Lo más notable es que, sobre todo, y quizás también es uno de los puntos súper importantes de este libro, como le digo, cada libro tiene algo muy particular, y es que Habacuc dice que es el profeta de la fe. La clave de todo el libro está en Habacuc 2:4, y esa es como en la última parte, en Habacuc 2:4, donde dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Creo que esta es una expresión que normalmente conocemos y que ya hemos escuchado, y Habacuc 2:4 es la parte clave de el libro, ¿verdad? Dice, es su tema dominante, como en el Salmo 73. El tema de eso es la aflicción de los justos y la prosperidad del impío. El libro se divide en 3 partes. El capítulo 1 es la invasión de los caldeos. El 2 es el juicio de Dios contra los caldeos. Y el 3 habla de la venida del Señor y la destrucción de los poderes hostiles del mundo. De esa manera podemos dividir este capítulo. El capítulo 1, el profeta se lamenta ante la maldad y la violencia en la nación, mientras Dios parece no oír ni darse cuenta. Dice acá, la profecía que vio el profeta Habacuc. Ese es el versículo 1, capítulo 1, donde dice, hasta el 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvará. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Eso era lo que veía Habacuc. Dice los versículos 5 al 11, dice, Dios responde prediciendo el castigo de los que abusan de su poder.
les dice que él no es un espectador indiferente ante lo que está sucediendo. Dios hace que Habacuc y toda Judá vuelva la mirada al entorno de las naciones. El imperio asirio, con Nínive, su capital, ha sido destruida por Nabopolassar. Ese mismo, con su hijo Nabucodonosor, han derrotado a Egipto, ¿verdad? Ellos son los que Dios usó, ¿verdad? O Dios permitió para poder destruir. Ahora, imagínense que de los versículos 12 al 17 dice, el profeta Habacuc aún está más perplejo por los triunfos de los caldeos. Acá estamos hablando de este otro pueblo, ¿verdad? Pues Judá va a ser castigado por medio de una nación que es más perversa que el pueblo de Dios. Los nombres de Dios hablan por sí solos. Eso lo vemos en el versículo 12 y 13 de Habacuc 1, que dicen así: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? De verdad que estaba cuestionándolo, ¿verdad? Por las acciones de ellos. Luego, Habacuc dice, con una tremenda fe asegura que el pueblo de Dios no morirá. Donde dice, tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Está hablando de algo firme, ¿verdad? El Salmo 118, 17, porque Dios es fiel a su pacto. Eso también habla en parte, ¿ves?, acerca de lo que Habacuc estaba pensando acerca del pueblo. En realidad, Habacuc, de verdad, como le dice su nombre, él quería abrazar al pueblo, pero el pueblo no dejaba que esas cosas sucedieran. Jehová ha sido desde el principio mi Dios, el Dios de Israel. En eso se apoya el profeta. Y también en Dios es mi santo, que no deja impunes los pecados, ni los de su pueblo, ni los de los enemigos de su pueblo. Por tanto, dice, se comporta así para disciplinar a Israel. Los caldeos sentaban a los hombres como que si fueran peces, que no tienen derecho ni nadie que los defienda, o como reptiles que no tienen gobernantes que los protejan. Si nos vamos a Habacuc capítulo 2, aquí vemos una respuesta de Dios, donde dice que el profeta espera pacientemente la respuesta de Dios. Y eso lo vemos en el capítulo 2. En el capítulo 2 de Habacuc dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Le mandó, ¿verdad?, que escribiera en tablas. Y aquí vienen los versículos que también son claves dentro de este libro. Dice, la liberación no vendrá inmediatamente, pero con toda seguridad vendrá. Los justos debían esperarla. El propósito de Dios no se puede adelantar ni retrasar. Se cumple en el tiempo señalado. Este versículo es sumamente clave y dice así, el 3, aunque la visión tardara aún por un poco de tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Eso era lo que le estaba diciendo Dios a Habacuc, ¿verdad? Que tenía que hacer eso, esperar. Y yo creo que muchas veces esa es la parte más complicada para nosotros los seres humanos, los que siempre queremos que todo sea sumamente rápido, ¿verdad? Y pedimos las cosas que ahora, pero las hubiéramos querido para ayer, ¿verdad? Pero de verdad que no, Dios nos ayuda con cada situación a esperar, a aprender a esperar en Él. Dice, aquí se encuentra el contenido de la visión dada al profeta en el versículo 4. Es aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, ¿verdad? Este versículo, como le digo, es parte de lo más importante de la Biblia,
porque dice que el corazón del orgulloso babilonio está engreído, no es recto, está lleno de engaño y deshonestidad. Esta es la senda de la destrucción. Es la primera parte de ese versículo. Dice, por la otra parte, los rectos, refiriéndose aquí a los piadosos de Israel, vivirán por fe. El orgullo lleva a la muerte, porque no recibe por fe la gracia de Dios. Habacuc tiene la respuesta a su queja. No debe dudar que el orgullo de los caldeos los conducirá a su destrucción, en tanto que el justo debe seguir mirando al Señor para vivir. De verdad que estas son unas grandes lecciones de vida que nos dejan los profetas y que incluso eso trasciende para nuestras vidas, de verdad. Y que eso es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo de cada profeta que nosotros vayamos leyendo, ¿verdad? Acá, aprendiendo acerca de ellos y quizás algunos de nosotros recordando, ¿verdad? Porque tal vez ya lo habíamos escuchado, pero recordar la palabra de Dios es lo más importante. Luego nos vamos a el capítulo 3 de Habacuc, que dice que el profeta concluye su libro con una oración y alabanza. Oración, dice, del profeta Habacuc sobre Sigionot. Dice que concluye con, evoca pasadas manifestaciones del poder y de la gracia de Dios, ora por la pronta liberación del pueblo de Dios y expresa una confianza en el Dios inmutable, en el Dios que no cambia, en el Dios misericordioso, ¿verdad? Que está ahí, que sabemos que podemos acudir a Él y que Él va a estar ahí. Veamos que aquí se habla del término musical selah, que significa un intermedio musical, si no significa tonadías variantes. Dice que son cantados con gran excitación en un tono triunfal. Cuando dice esa expresión acá, en la oración que hace el profeta Habacuc. Dice de los versículos 17 al 18, aunque el enemigo venga y destruya las higueras, las viñas y los olivares, dañe los cambios y arrebate el rebaño del redil y el ganado del corral, Habacuc se regocijará en el Señor y se gozará en el Dios de la salvación. De verdad que esta es sumamente clave, a pesar de lo que podamos estar viviendo, de las circunstancias que estamos viviendo, nuestra confianza tiene que estar en Dios y en Él nosotros nos tenemos que regocijar, en Él nosotros tenemos que seguir confiando. Nuestra fe de verdad no debe de desfallecer, sino que al contrario, cuando vemos una situación difícil y complicada, agregada a la que ya tenemos, ¿verdad? Tenemos que decirle, bueno, Señor, aquí yo no puedo hacer nada, pero tú sí lo puedes hacer. Eso lo vemos de los versículos 17 al 18. El 19 dice, el Señor mismo será su fortaleza, que lo capacitará para vencer todos los obstáculos con abundante vitalidad al andar libremente en su propia tierra. Dice, Jehová, el Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Veamos aquí, hay un contraste de conclusión de esa profecía. Y es que encontró en Dios la respuesta para todos sus problemas. Definitivamente que así es y siempre será así. Y número 2, confiará en Dios, aunque falten las bendiciones. Gracias por llegar hasta acá. Que Dios les bendiga.